Bueno, veamos las características principales de las oomicotas, que es este grupo que nos ocupa esta semana. Tienen pared celular constituida en gran medida por celulosa, no tienen quitina. Los hongos tienen quitina, al igual que los insectos. En su caparazón los insectos tienen quitina. En cambio, las oomicotas tienen celulosa. Las esporas asexuales, cuando se producen, son biflageladas. Por eso se conocen como zoosporas. Estas zoosporas hacen referencia a su capacidad de moverse, que es una característica que tradicionalmente se consideró propia de los animales. Esto de las zoosporas hace que estos sean organismos bastante adaptados al agua. Vamos a ver que encontramos por esto eso de mohos del agua y encontramos muchos organismos que son muy favorecidos por la presencia de agua libre. Otra característica importante es que son 2N en todo su ciclo y el único estadio N que tienen es la parte de las gametas. O sea, en las gametas es el único estadio N de todo el ciclo de estos organismos. En su reproducción, que puede ser sexual o asexual, la reproducción sexual es heterogámica. Esto quiere decir que forman gametangios, o sea, sacos destinados a la formación de gametas, y estos gametangios son de morfología distinta. Los gametangios son distintos. A esto hace referencia a esto de que son heterogámicos. El gametangio femenino, que siempre es más grande, más globoso, se conoce con el nombre de oogonio, y el masculino, que siempre es más chico, más alargado, se conoce como anteridio. El gametangio femenino produce una única gameta femenina. En general, hay algunos organismos de estos que producen más de una gameta, pero en general es una sola gameta femenina que recibe el nombre de oósfera. Y el anteridio produce varias gametas masculinas que reciben el nombre de anterozoides. De la fecundación de la oósfera por un anterozoide, uno solo participa en la fecundación, por supuesto, se forma una espora sexual que es la oospora, que tiene capacidad de sobrevivencia, o sea, una espora con capacidad de sobrevivencia. La reproducción asexual es mediante la formación de esporangióforos, o sea, una hifa modificada que sostiene en su extremo un esporangio. Un esporangio es un saco en cuyo interior se pueden encontrar las esporangiosporas. A veces estos esporangios pierden la capacidad de producir esporangiosporas y germinan ellos directamente. Pero cuando producen esporas en su interior, dijimos que estas esporas son flageladas y que reciben el nombre de zoosporas. Cuando producen estas zoosporas, se les suele llamar a los esporangióforos zoosporangióforos y a los esporangios zoosporangios, haciendo esta referencia a que van a producir zoosporas. Acá tenemos el gametangio femenino. Fíjense ustedes allí que se alcanza a ver las hifas. Las hifas dijimos que son cenocíticas, y el gametangio femenino oogonio, que es globoso, generalmente tiene esa forma. En cambio, el gametangio masculino es generalmente mucho más delgado, más chico, y acá ven también cómo las hifas son hifas cenocíticas, que no tienen tabiques. Y acá hay un esquema donde tenemos la fecundación de el gametangio femenino oogonio por parte del masculino y cómo están ingresando los núcleos desde el gametangio masculino al oogonio. Uno de estos núcleos va a fecundar a la oosfera y va a producirse, allí tenemos separada ya la espora que se originó de esta fecundación, que se denomina oospora, y que dijimos entonces que es una espora que desarrolla una pared gruesa y que por lo tanto adquiere la capacidad de sobrevivir. Muchas veces estas oosporas pueden sobrevivir varios años en el suelo, 3, 4 años. Y un detalle que es para ver en ese esquema
Ese esquema está tomado del libro de Alexopoulos, otro libro recomendado para estudiar la parte micológica de la fitopatología. Otro detalle para ver allí es que los dos gametangios se han formado en ese esquema a partir de una única hifia. Ese sería el caso de un organismo que es homotálico. Cuando es homotálico, un hongo o una homicota está formando ambos sexos en el mismo talo. Hay muchos homicotas que son heterotálicos, pero hay algunos también que son homotálicos. Bueno, tenemos allí lo mismo que nada más que ahora en una fotografía, la óspora y los restos del anteridio que ha quedado luego del proceso de fecundación. Acá tenemos ósporas en el interior del tejido. Muchas veces estas ósporas se forman en el interior del tejido y como van a cumplir esta función de resistir condiciones adversas, en el tejido que queda en el suelo de algunos hospedantes de estas enfermedades permanecen estas ósporas durante el tiempo en que el cultivo está. Otra fotografía de las ósporas, donde se ve la pared gruesa que las habilita para resistir condiciones adversas. Y en la reproducción asexual, dijimos entonces que es mediante la formación de un esporangio que produce zoosporas. Entonces allí tenemos una fotografía de un esporangio que está liberando las zoosporas, una gran cantidad de zoosporas, y luego una fotografía en el microscopio electrónico donde se ve la zoospora, que es una zoospora flagelada con dos flagelos de distinta morfología. Uno de estos flagelos tiene todos esos pelitos transversales y el otro es directamente un látigo. Bueno, la germinación de la óspora, habíamos visto que la óspora era la espora de origen sexual y que esta óspora tenía condiciones invernantes. Entonces, si ha pasado toda la etapa en que no tenemos cultivo, cuando reinicie el ciclo, estas ósporas pueden o bien germinar directamente, como está allí esquematizado a la derecha, o bien puede producir un esporangióforo y un esporangio y allí diferenciar las zoosporas. Estas son las dos alternativas que tiene en general las ósporas. Bueno, pasando a la taxonomía, a la clasificación, dentro de las homicotas encontramos el orden albuginales y el orden peronosporales y el orden pitiales. O sea, estamos considerando tres órdenes. Dentro de albuginales vamos a encontrar a las rollas blancas. Dentro de los peronosporales encontramos todos los que producen los mildius. O sea, las mildius, seguramente ustedes habrán escuchado hablar alguna vez del mildio de la vid, del mildio de la soja, el mildio del girasol, el mildio del sorgo. Son enfermedades frecuentes, muy características. Y además de estos productores de mildius, tenemos al género Phytophthora, el último género que está puesto allí dentro de la familia Peronosparaceae. Ese género es un género sumamente importante y que produce una serie de enfermedades muy, muy diversas. A él nos vamos a dedicar dentro de un ratito. El otro orden es el orden Pitiales, donde tenemos la familia Pitiacea, el género Pitium. El género Pitium también es un género muy importante. Allí acabo de ver un error que, bueno, ustedes lo corrigen. Phytophthora tiene 3 H's y allí tiene solamente 2. Phytoph y la última T lleva de nuevo una H, Phytophthora. Pitium tiene una sola H, o sea, es Pitium, no Phytium. En cambio, este género Phytopitium, que es un género nuevo que se ha descrito recientemente, es un género intermedio entre el género Phytophthora y
Pitium, y entonces también se nos hace ahí un intermedio con los nombres. Bueno, veamos, ahora sí, ahí está bien escrito Phytophthora, ¿eh? Veamos, son detalles que no tienen demasiada importancia salvo para un micólogo, ¿cierto? Pero mejor si lo escribimos correctamente. El género Phytophthora, como decíamos recién, es un género sumamente importante que produce una enorme cantidad de enfermedades. Dentro de este género tenemos muchísimas especies y esas especies, algunas de ellas son muy polífagas, otras son con un rango de hospedante mucho más limitado, pero ahí hay muchísimas enfermedades involucradas dentro de este género. Hay una revisión reciente de Palmucci y Wolkan, que son de la Cátedra de Fitopatología de la UBA, donde se puede ver toda la historia del estudio del género Phytophthora en el país y los principales enfermedades que están causadas por algunos integrantes de este género. Ahí tenemos una mención rápida de las principales enfermedades del género Phytophthora. En verde tenemos el tizón tardío de la papa y tomate, producido por Phytophthora infestans. Esta es una enfermedad emblemática dentro de la fitopatología, porque de ella, ustedes saben que nosotros les hemos dicho que tomamos algunas enfermedades como enfermedades tipo, y que estas enfermedades nos sirven para estudiar esa enfermedad y para después aplicar los conceptos que vemos en esa enfermedad al resto de las enfermedades. Phytophthora infestans es una de estas enfermedades que no podemos dejar de conocerla profundamente. Después tenemos, por ejemplo, la pudrición de raíces y corona en frutilla, pudrición en la base del tallo y raíces en soja, pudrición del tronco, de la base del tronco en cítrico, pudrición del pimiento, Phytophthora capsicii. Phytophthora capsicii es un patógeno que lo encontramos muy frecuentemente en Córdoba, afectando pimiento, afectando zapallo, afectando algunas ornamentales. Otras ornamentales son afectadas por Phytophthora cactorum, por las raíces de Nazalea, y una enfermedad que por mi origen sureño me interesa especialmente, o sea, estoy bastante en contacto con esa zona, que es el mal del ciprés del bosque andino. Ese es un problema que venía siendo estudiado hace varios años y hace poco tiempo se aclaró la etiología de esta enfermedad y resultó ser una especie del género Phytophthora. Bueno, de la misma publicación anterior tenemos esta distribución de la importancia en las citas que hay en el país de los distintos tipos de enfermedades producidas por el género Phytophthora. Justamente en esta falta agregar esta del mal del ciprés, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros consideramos el ciclo general de Phytophthora, haciendo referencia a lo que hemos visto, podemos decir que tenemos un ciclo sexual y un ciclo asexual. El ciclo asexual involucra la formación de las oosporas y su germinación posterior formando esporangiosporas, zoosporas. Y el ciclo asexual, que es el ciclo del año, el ciclo que va a transcurrir durante el cultivo, que produce la producción de esporangios con zoosporas y que eventualmente en varias especies también involucra la formación de clamidosporas, que son otros tipos de esporas vegetativas que tienen capacidad de resistencia. No todas las fitóptoras producen zoosporas, pero sí muchas de ellas. Este es el problema que hay en el sur con el ciprés. El ciprés es un árbol autóctono de nuestros bosques andinos y que está bastante afectado en muchos casos por esta enfermedad que produce una podredumbre del tallo. Allí tienen ustedes cómo se pone en evidencia ese problema. Cuando esos árboles se secan, hacemos ese corte, nos encontramos con esas zonas que están marcadas allí con una flecha, donde está del patógeno. Y otra enfermedad importante, como les decía, hay muchísimas, pero otra enfermedad importante es esta podredumbre de la base del tallo de la soja, que es muy frecuente verla acá en Córdoba.